Saludos a todas y a todos. Le voy a dar una reseña del tema de la diversidad lingüística en el mundo digital desde la perspectiva de la desigualdad y exclusión digital. Cuando uno habla de brecha digital hay que entender que hay diferentes brechas. La más conocida, la más utilizada, la más propagada es la brecha de acceso. ¿Tiene conectividad a Internet o no tiene? Si no tienes, estás en situación de brecha digital, de exclusión digital. Pero hay también otras brechas, como la brecha lingüística, la cual está ligada a la brecha de contenidos, tener acceso en su lengua materna y tener contenido disponible en su lengua materna. Hay brecha de cultura digital, la necesidad de tener un aprendizaje, una capacitación, una formación en la cultura digital y informacional para poder manejarse dentro de este medio. Y hay la brecha paradigmática, un concepto que elaboré hace varios años, es cuando los decidores de políticas públicas piensan que el tema digital es un tema puramente tecnológico y no entienden que es en realidad otra cosa, es un cambio de paradigma societal, el cual merece una aproximación distinta que una aproximación puramente tecnológica. Los que nos interesa en esta presentación, y me voy a enfocar, es la brecha lingüística. Primero, para matar algunos mitos. Hay un mito muy extendido hoy en día y desde siempre, el mito del inglés siendo la lengua franca de la Internet. Esa curva es la historia del porcentaje de páginas en inglés en la web desde el origen de los tiempos, 1992, cuando nació la web, hacia los días de hoy. Algunas cosas son medidas del observatorio que yo dirijo, OBDIRSI, y otras son, no tenemos datos, son una extrapolación. Vemos que comenzamos en el 92 casi a 100% de páginas en inglés, pero rápidamente entraron otras lenguas y luego bajó a 50% alrededor del año 2007 y hoy en día estamos en una aséntota a 20%, lo que corresponde a un número superior a la porcentaje de personas que entienden el inglés. O sea, no hay que sorprenderse tanto en un momento donde entraron muchas lenguas. Si uno mira lo que dicen los medios que propagan este mito, durante el periodo inicial hablaban de 80% de páginas en inglés en contra la realidad de los datos y de repente a partir del año 2009 se habló de 50 a 60% de páginas en inglés como si el universo no se movía. Eso son datos sesgados que he demostrado en varios artículos la razón matemática de los hechos. Hay una paradoja lingüística que hay que entender para comprender la problemática de lenguas en la Internet, es que de las 7.000 y picos lenguas existentes, el 4.6% tiene más de 1 millón de locutores y el 95.4% tiene menos de 1 millón de locutores. Lo que está pasando es que el 95% de la población mundial tiene acceso a la Internet a través de su lengua mayoritaria de más de 1 millón de locutores. Y el 5% no tiene acceso en su lengua porque están utilizando miles de lenguas que no están en el mundo digital. Eso hace la problemática muy compleja. Si uno toma L1 más L2, se podría considerar que hoy en día más del 96% de los humanos tienen acceso a la Internet en su lengua materna o lengua segunda y menos de 4% están afuera
con una multitud de lenguas, 6.890, casi la totalidad, que no están en el mundo digital. Si uno mira el número de lenguas en línea desde el origen de los tiempos, diciendo uno para comenzar con el inglés, creciendo con la lengua europea en el periodo 2000-2007, luego la lengua asiática y el árabe. Hoy en día estamos en un periodo de multilingüismo con alrededor de 750 lenguas. Esos datos, esa curva es muy aproximativa, es muy difícil tener datos seguros, pero es un orden de magnitud que hemos fabricado a partir de los datos de Unicode, el organismo que da existencia digital a las lenguas. No lo hace por lengua, lo hace por caracteres, por eso que es complicada la contabilidad. Pero podemos estimar que estamos abajo de 1000 y que esta curva va a seguir creciendo un poco más fuerte en el año que viene, y de todas maneras ya con este número la mayoría de la humanidad tiene acceso. Voy a hablar ahora del modelo que nos ha permitido producir datos. Somos capaces de dar indicadores por más de 360 lenguas de la Internet. Es un modelo de aproximación indirecta de los contenidos. No estamos midiendo, estamos aproximando de manera indirecta. Está basado en la constatación que el concepto de productividad de contenidos, que es el ratio entre porcentaje de contenido dividido por porcentaje de personas conectadas en una lengua dada, no ha variado mucho en la historia de la lengua en la Internet, entre 0,5 y 2. 2 para las lenguas muy fuertes y 0,5 para las lenguas con problemas. Lo que se entiende es que debe existir una suerte de ley económica para cada lengua que relaciona la demanda y la oferta. La demanda son los hablantes conectados, la oferta son los contenidos. Mientras hay más hablantes conectados, crecen los contenidos en más o menos la misma proporción. Esta modulación del más o menos, alrededor de 1, depende de muchos factores. El número de hablantes L2, el volumen del tráfico a Internet, el arancel, la alfabetización digital, la cultura, la suscripción a redes sociales y otras aplicaciones, el soporte tecnológico de la lengua. Algunas lenguas tienen unas herramientas de software para mantenerla en actividad y hacer traducción, otras no, y los progresos de los hablantes de esas lenguas en los países en términos de sociedad de la información, la cual provee aplicación de e-comercio, de votación en línea, de impuestos en línea. Entonces, si estamos capaces de colectar un gran número de indicadores de todos esos factores, podemos aproximar la proporción de lenguas en la Internet. Eso es lo que hacemos. Y como no hay muchas fuentes lingüísticas, utilizamos fuente por país y la transformamos en fuente por lengua usando datos demolingüísticos. Ethnologue nos dice para cada país cuántos locutores L1 y L2 de cada lengua. Una enorme matriz que podemos utilizar para transformar una cosa en la otra. Entonces, después utilizamos recursos estadísticos tradicionales para producir esos indicadores con una atención sostenida, intensa y principal a los sesgos. Cada vez que uno hace un trabajo sobre datos, tiene que preocuparse de. Entonces, tenemos unos miles de fuentes, 1489 microindicadores. Tenemos Ethnologue como fuente y los datos de la UIT que nos dice por país el porcentaje de personas conectadas. Fabricamos 5 indicadores, porcentaje de gente conectada, en términos de uso, de tráfico, de interfaz y de index. Los index son la calificación en sociedad de la información. A partir de eso, somos capaces de inferir el porcentaje de contenido, la presencia virtual, que es el ratio entre porcentaje de contenido y porcentaje de hablante, y la productividad de contenido que ya he hablado. Además de eso, fabricamos indicador de ciberglobalización y indicador de cibergeografía de lenguas.
y todo eso está accesible por un base de datos, por código USAR. ¿Cuál es el sesgo principal de este método? No, ¿cuál es el sesgo principal que hace creer a mucha gente que el inglés domina encima del 50% desde 2011? El método tradicional es aplicar un algoritmo de detección de lengua sobre el universo de los sitios web. Este universo es enorme y entonces la gente utiliza un entorno más pequeño y extrapola. Hay un sesgo sobre el algoritmo de detección que tienden a favorecer el inglés, pero no es muy importante. Hay un sesgo que a tomar un subgrupo del web que es infinito, ese subgrupo no sea tan representativo. En principal se utilizan el millón de sitios los más visitados, lo que favorece la lengua europea y el inglés. Y el sesgo principal, que es enorme, es enfocar los sitios web en vez de las páginas y no tomar en cuenta el multilingüismo. Hay sitios web que tienen, como los humanos, varias lenguas. Si usted lo considera solamente como inglés, está dejando de lado y hemos calculado que este sesgo puede llegar a 100%. O sea, cuando dicen 50% de sitios web hablan inglés, están hablando de la lengua principal y no de todas las lenguas. Si uno incorpora todas las lenguas y el multilingüismo, este 50% se transforma en 25%. La tasa de multilingüismo de la humanidad es 1,43, quiere decir que 43% de los humanos hablan más de una lengua. La tasa de multilingüismo de la web no se conoce. Estamos trabajando nosotros a tratar de producir cifra. Pensamos que está hoy en día entre 1,6 y 1,8, más grande que la tasa del humano. ¿Por qué? Es mucho más fácil ser multilingüe para un web que para un humano, porque en el web muchas personas trabajan en el mismo sitio web. Sitio web pueden tener hasta 100 lenguas, 200, o larguísimos son los humanos que tienen la capacidad de hablar 100 lenguas. Estas son las fuentes, todo lo que hacemos está eh, publicado en revistas científicas, revistas por pares. Entonces nosotros tenemos esos resultados para las lenguas mayoritarias de la web. El inglés y el chino están en primera posición, muy cercanos, cerca de 20%. El español está en una confortable tercera ubicación. Luego hay 5 lenguas que están en cuarta posición, muy cerca una de la otra: hindi, ruso, árabe, francés y portugués. Si uno mira más allá, ahí son los datos que producimos, ahí tienen las 30 lenguas que tienen más contenido en Internet. Pueden ver que la de abajo, Canadá, Swahili, son 0,3%, es poco. Pero ahí tiene, después del portugués, el japonés, el alemán, el malayo, el bengalí, el turco, el italiano, el vietnamís, y aquí tiene todos los indicadores, y uno ve que el porcentaje, la cuida de contenido, el nivel más alto lo tienen los japoneses con 1,42. El sesgo principal de nuestro trabajo es que consideramos que dentro de un país todas las lenguas comparten la misma tasa de conectividad, lo que es falso. No tomamos en cuenta la brecha digital dentro de un país. Para poder hacer esa calculación estadística, tenemos que simplificar la ecuación. Este es un sesgo que favorece la lengua de inmigración en los países industriales, dando, por ejemplo, en España la misma tasa al árabe que al español, lo que probablemente no es verdad, y queda una desventaja también en los países en desarrollo a las lenguas europeas, que probablemente por razones obvias tienen mejor tasa de conectividad. Pero es un sesgo manejable. Interesante ver que el resto de las lenguas de los 360 es muy poca cosa, son menos de 2% de los contenidos. Si uno mira los
primeros indicadores por lengua, por tipo de indicador, la lengua la más conectadas, noruego, danés, holandés, limburgués, alemán, suizo, irlandés, catalán, con cifra encima del 95% de los hablantes conectados. La lengua que tiene más presencia virtual son noruego, japonés, danés, estonio. No hay sorpresa que vamos a encontrar la lengua de los países mejor ubicados en la sociedad de la información. Estonia, Suecia, Alemania. La lengua con más productividad, el japonés está encima del inglés, que tiene una ventaja cierta. Mucha gente fabrica sitio web en inglés, aunque no es su lengua materna. Si uno mira la cibergeografía de familias de lengua, reuniendo todas las lenguas de una familia geográfica, las lenguas africanas son 152 en el modelo, las lenguas de América, como el quechua, el guaraní, son 8, la lengua asiática, que son muchas, 147, la lengua europea, uno ve que por supuesto las más fuertes son las lenguas europeas, pero en términos de contenido, el conjunto asiático está muy cerca, casi a par con las lenguas europeas. La brecha digital muy fuerte está en África, pueden ver aquí que el porcentaje de hablante conectado es mucho más bajo que el resto de los continentes. El índice de ciberglobalización es una ecuación sencilla que mezcla la tasa de segunda lengua, el porcentaje de país a donde se habla y la tasa de conectividad, y que mira más a largo plazo cuáles son las lenguas que tienen ventajas. Inglés y francés, por su grande presencia en África, se ven como la primera, pero hay sorpresa como el swahili que aparece aquí, alemán. El español está en posición confortable a la posición 10 y el portugués un poco más lejos. La Internet ya es el lugar el más multilingüe jamás construido. La lengua franca de la Internet no es el inglés, es el multilingüismo o si prefieren es la traducción. La traducción apoyada por la inteligencia aumentada, prefiero llamarla así mejor que inteligencia artificial. Estamos viviendo una real revolución en el campo de la traducción. Es el inicio de un cambio de paradigma con las lenguas. Hoy en día estamos en ayudas extraordinarias a la intercomprensión, porque la calidad no es suficiente para hablar de traducción, pero mañana, con la ayuda de la inteligencia artificial, llegaremos a la traducción asistida por IA. Y estamos en este cambio de paradigma en este momento. Sin embargo, queda un reto tremendo, la integración de las lenguas minoritarias. Más del 95% de la lengua, menos del 5% de los hablantes. Estas lenguas están afuera. Aquí le doy ejemplo concreto de cómo funciona ese cambio de paradigma, conservar formato en documento para traducirlo, crear sitio web con ayudas muy prácticas para la creación y la edición en mucha lengua, intercomprensión automática dinámica en sitio web para más de 250 lenguas, una instrucción sencilla y su sitio web lo pueden ver traducido, mal traducido, pero traducido en cualquier lengua. Subtítulos automáticos de ayuda en YouTube. Esta presentación que hago en español la pueden ver a alguien en árabe pidiendo a YouTube poner la traducción subtítulo en árabe. Y en reunión Zoom, integración de los títulos. Mañana todo eso va a pasar de intercomprensión a traducción y podemos visualizar en un futuro reuniones cara a cara o a distancia donde cada quien usa su lengua materna para escuchar y para hablar. Una revolución. Sin embargo, ¿qué hacemos con las miles de lenguas dejadas de lado? Lenguas indígenas en mayoría. Debería ser un derecho lingüístico que estas lenguas sean parte del mundo digital. Hay que entender la ecuación económica muy complicada y muy paradojal.
cómo hacer para dar un skill para la lengua de 1.500 hablantes, de 10.000, de 100.000. Yo creo que hay que motivar a las familias de lengua a unirse. Es un reto muy difícil porque no quieren los lingüistas, cada quien quiere guardar su dialecta, su particularidad. Pero para enfrentar un reto de este tamaño hay que trabajar de esta manera. Algic, 56 lenguas, 25.000 hablantes, juntas, la más grande, son 150.000 en Canadá, Estados Unidos. Esquimó, 21 lenguas. Mayan, 20 lenguas, 2,5 millones de hablantes. Otomangueán, 148 lenguas, juntas 1,700,000. Si no se ponen de acuerdo, va a ser muy complicado trabajar a la integración de todas esas